Sean ustedes bienvenidos a esta presentación de un nuevo libro en la Feria Internacional del Libro de Antropología, que se celebra en el Museo de Antropología de la Ciudad de México. Un espléndido escenario, una espléndida feria donde están como invitados el Estado de México y el país de Chile. La Feria del Libro es una exhibición del mundo editorial, de las novedades editoriales, es apuntalar la cultura a través de la publicación de libros. Bienvenidos, y el día de hoy lo que vamos a hacer es hablar de un nuevo hijo. Vamos a platicar de la publicación del libro infantil del rey poeta Nezahualcóyotl. Pero antes de comenzar, tenemos el enorme placer de estar con Rocío Solís, que es diseñadora gráfica, es ilustradora, es artista plástica, uno de los pilares de la edición de libros, del diseño de los libros del FOEM, del Fondo Editorial del Estado de México. Y también nos acompaña Rodrigo Sánchez Arce, que es uno de los, yo te considero, Rodrigo, como uno de los mayores conocedores de la historia prehispánica y actual del Estado de México. Gracias. Rodrigo es un historiador, es escritor y es también miembro del comité técnico. Por sus ojos pasan los libros que dictaminamos en el FOEM y que salen a la luz. Sí. Si están de acuerdo, empezamos nuestra plática sobre la creación de un nuevo libro. Hacer un libro es crear un objeto de arte, pero ese objeto de arte tiene que tener contenidos y transmitir un mensaje. No solamente tiene en el diseño artístico que atrae la atención, que hace que tú atesores el libro y que lo tengas siempre en un librero y lo consultes, lo veas, lo recomiendes. La creación de un libro tiene una génesis. Comenzamos con la idea de que el FOEM, o el Consejo Editorial del Estado de México, lo que persigue es poner en alto los personajes de nuestra historia, pero también es recuperar la memoria, no permitir que se pierda la memoria. Nezahualcóyotl en ese sentido es un personaje ejemplar, que nosotros creemos que es un modelo a seguir en nuestra historia, en la política y en las artes. Y eso nos lleva a un tema muy interesante. Pero la idea, la concepción de un libro para niños sobre este personaje, Rodrigo, ¿cómo surge? Porque tú fuiste de los creadores de este concepto. Bueno, muchas gracias, y pues también me da mucho gusto formar parte de las actividades de la FILA, la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, y que el Estado de México sea el Estado invitado a través del Fondo Editorial Estado de México. Bueno, pues comienzo diciendo que en el Estado de México han nacido y también han venido muchos personajes relevantes de la historia, pero sobre todo hay dos que para nosotros son muy caros. La primera es Sor Juana, sin duda, que nació allá en Tepetlixpa, en San Miguel Nepantla, y el segundo precisamente es el rey poeta Nezahualcóyotl, nacido en Texcoco, y que precisamente este año 2022 celebramos el 550 aniversario de su fallecimiento en septiembre de 1472. Entonces, Nezahualcóyotl fue un personaje importantísimo del siglo XV mesoamericano. Hay mucho escrito sobre él. Sin embargo, consideramos
que un poco para hacer este homenaje y para rescatar algunos escritos que ya teníamos ahí en el Consejo, ¿no?, a los que les dimos alguna vuelta, pues lo más prudente o vimos que hacía falta más bien era que, pues contarle una historia para niños, precisamente. Una historia amable, una historia con un lenguaje pues muy entendible, muy accesible, pero sobre todo contarla con un lenguaje como si fuera un códice a través de un lenguaje pictográfico, con las ilustraciones, tú ya lo dijiste, de nuestra ilustradora extraordinaria, magnífica ilustradora, que por ella y por otros ilustradores del Consejo Editorial, la colección Lectores, Niños y Jóvenes se ha consolidado no solo en el Estado de México, sino en todo el país. Precisamente Rocío Solís es quien ilustró con sus viñetas esta narrativa que tú y yo hicimos, estas palabras que plasmamos aquí en este libro para los niños y para los jóvenes de todas las edades. Entonces es un libro muy interesante, muy bonito, que tienen que conocer, sobre todo si se puede mostrar el libro. La verdad es que los dibujos son extraordinarios, incluso Rocío copió de alguna manera la técnica y el estilo de los códices antiguos y los plasmó aquí en este que se llama El poeta y su reino, Nezahualcóyotl, una historia de vida. Muy bien, pues acabamos de tocar un punto muy importante, que es cómo se gesta un libro, ¿sí? Toda su concepción desde el inicio. El fundamento teórico es más que claro, más que evidente, pero entonces viene aquí la relevancia de narrarle una historia a los niños. No es fácil narrar la historia de un rey guerrero, porque fue un rey guerrero, pero a la vez cultivó las artes porque sabía que la educación y la cultura es la base del progreso de un pueblo, ¿sí? Su vida no fue sencilla, pero tiene episodios muy sangrientos, como guerras, persecuciones, se la pasó huyendo muchísimos años. Entonces, ¿cómo narrar a un niño sin caer en lo gore, en la idea de explotar la violencia? ¿Cómo explicarle la importancia del rey poeta y un poco de su historia? Entonces la idea fue, en lugar de volcar en el cuento datos duros per se, se trataba de hacer un poco de ficción basada en la realidad y relatar cosas que nosotros tenemos en textos importantes. Tú me dirás en qué textos aparecen. Vamos a publicar el libro próximamente, ¿verdad? El de la conquista. ¿La fuente es de quién? Fernando de Alba Ixtlilxóchitl. Es el principal autor que habla de Nezahualcóyotl, porque además es o fue descendiente de Nezahualcóyotl. Eso es lo importante, ¿no? Él tenía de primera mano el conocimiento a través de 2 generaciones, ¿sí? O 3 generaciones. ¿Cuántas? No, varias. Ixtlilxóchitl debió haber sido chosno, rechosno, estas cosas que ya son muy lejanas en el tiempo. Bueno, sabemos Sí. que estas cosas se magnifican y cambian con el tiempo hasta convertirse en un mito, pero la verdad es que siempre hay un hecho de realidad en todo lo que se cuenta. Y bien, en la recopilación de la información, pues Rodrigo aportó el esquema que debíamos seguir para hacer un libro. Establecer el número de páginas, las ilustraciones. En este momento vamos a darle voz a Rocío, pero lo importante es que la narración tiene que cautivar, tiene que atrapar, tiene que crear sorpresas. De pronto hay una batalla donde ni siquiera tenemos la certeza de que haya sido como está narrada en las fuentes, pero nos ofrece un panorama muy claro. Entonces, en una licencia literaria, nosotros podemos imprimir un poco de ficción para hacerlo más
visual, más cinematográfico, para que la infancia, la juventud pueda entender de qué se trata la historia. Entonces, pues en ese sentido se va desarrollando de principio a fin la vida, la parte principal de la vida de Nezahualcóyotl, que es desde el momento en que nace hasta el momento en que toma posesión definitiva de su reino después de haberlo perdido en algún momento. La historia es más que conocida. Pero continuamos con la idea de un libro, no perdemos de vista cómo vamos a hacer un libro. Las ideas ya las tenemos, pero entonces nosotros, y me tomo la libertad de un libro nuevecito, de quitarle el retractilado, que se debe tirar a la basura, pero reciclar. Y nosotros le entregamos un texto a Rocío. Y Rocío se da a la tarea de ilustrar. A mí me gustaría, Rocío, que tú nos explicaras un poco qué sientes cuando recibes un texto y lo empiezas a leer, cómo te empapas en el texto y cómo tomas decisiones tanto técnicas como de imágenes. Bueno, pues primeramente gracias por la invitación a esta conversación sobre este libro nuevo de Nezahualcóyotl. Pues el proceso justamente en mi caso comienza así, con recibir un texto, en este caso sobre la vida y obra de Nezahualcóyotl, y pues de entrada yo lo que necesito es empaparme, ¿no? Empezar a crear imágenes en mi mente, y en este caso mis fuentes para obtener este material sobre el cual trabajar pues fueron diversos, ¿no? Libros como el que justamente hacía referencia a Rodrigo, de Miguel León Portilla, sobre la vida de Nezahualcóyotl, la mediateca del INA, códices como el Xolotl, que hace referencia a todo el linaje y a los antepasados de nuestro personaje principal. Entonces, todas esas referencias en las que yo necesitaba, con las que necesitaba empaparme y empezar a crear imágenes, fueron las que me permitieron ir como creando estas escenas que se van observando a lo largo del libro. Esta biografía es una biografía corta, ¿no? Entonces en pocas imágenes había que mostrar cuál fue la aportación de este personaje a nuestra cultura, ¿no? Y sobre todo quise mostrar ese florecimiento y ese esplendor que este hombre con su trabajo y con su esfuerzo creó en su reino, ¿no? en Texcoco. Entonces, bueno, esa fue la intención, y obviamente esto se aúna a un trabajo gráfico que se combina con una paleta tipográfica, con escenas como que condensaran toda esta investigación que se hizo previa, y que pudiera mostrar a los niños de una manera también igualmente con esta línea del texto amena e interesante para ellos, ¿no? Nosotros notamos en el libro, perdón que te interrumpa, sí, que destaca un color, voy a decirlo así. Okay. Yo quiero que nos expliques cómo es tu elección de ese color y qué color predomina, la cromática del libro. Ok. Bueno, pues lo que se observa que aquí predomina son los verdes, los azules, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente lo que quise resaltar mucho fue la importancia que dio Nezahualcóyotl hacia el entorno natural, ¿no? Y obviamente se vivía en ese entorno, ¿no? Su intención fue darle importancia a la construcción de jardines, de palacios rodeados de agua, de acueductos, de bosques. Entonces,
pues creo que esto es lo que predomina en este libro, y justamente el texto habla mucho de esta importancia que dio el personaje al entorno natural, ¿no? Entonces, pues sí, estos son los colores que predominan y que se observan a lo largo de toda la publicación. Pero también hablaste de una uniformidad tipográfica. ¿Qué quiere decir eso de tipográfico para entender cuál es la elección de un tipo de letra, de un tamaño? ¿Cómo funciona eso en tu mente como diseñadora? Bueno, en realidad este texto pertenece a una colección que ya fue diseñada, y pues sí, el concepto se creó inicialmente ya con varios títulos atrás. Este libro pertenece a una colección llamada Lectores, Niños y Jóvenes, que pertenece al FOEM, ¿no? Entonces, obviamente las ilustraciones y el texto se resguardan dentro de esta colección, que ya tiene una selección tipográfica muy específica. La tipografía que nosotros empleamos en esta colección es justamente una tipografía que está pensada para los primeros lectores, niños que ya dominan la lectoescritura. Y claro, el tamaño de letra, la interlínea, los anchos de columna están justamente creados para que la lectura sea cómoda, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso fue algo en lo que yo no trabajé en este libro porque ya estaba establecido, pero toda la colección, todos los títulos que pertenecen a esta colección son unificados. Claro, es que la gente llega a pensar que hacer un libro infantil es nada más escribirlo, ilustrarlo y se imprime, pero hay tantas decisiones atrás de esto, como el tipo de letra que va a ayudar al lector inicial a mantenerse en el texto, que le va a ayudar a fluir. Una tipografía más compleja y garigoleada no le va a ayudar en ese sentido. Entonces vemos que hay una complejidad. Pero por último, a mí lo que más me intriga es ¿cómo eliges las escenas que vas a ilustrar? O sea, ¿en qué momento te viene esa epifanía de decir, aquí voy a pintar esto, ¿sí? A retratar esto del texto? ¿Y cómo lo piensas, no solo en una página, sino en doble página? O sea, ¿cómo tomas esas decisiones? Bueno, para mí una pauta muy importante es el texto, ¿no? El texto tiene como sus puntos clave y, como comentaba al principio, cuento con cierto número de páginas, ¿no? Y en pocas páginas tengo que platicarles a los niños sobre la vida de este hombre, ¿no? Entonces, yo lo que quería resaltar eran como puntos claves en su vida, ¿no? Dónde creció, quiénes fueron sus padres, cómo fue esta escena en la que pelea por la libertad de su pueblo, cómo es este lugar que él sueña que sea su reino, y entonces obviamente todas estas referencias en las que yo estuve basándome me empezaban a dar estas imágenes, ¿no? De quiero mostrar esta parte donde Nezahualcóyotl le está disfrutando en la compañía de su... Sí, esa parte es muy bonita. Ajá, de una mujer que puede ser su esposa, no sé, ya como este descanso en el que ya creó y construyó todo este reino y está disfrutando de él, ¿no? Mostrarles justamente a los niños la importancia de Nezahualcóyotl en ese sentido, ¿no? Sí, la importancia de perseverar en la vida. Ajá, y de tener un objetivo claro y perseguirlo, buscarlo. Claro. Bueno, la verdad es que el trabajo que hiciste en este libro, como en los demás, es sobresaliente y llama mucho la atención estos detalles que parecen niños. Rodrigo. No, yo quiero resaltar nada más que ahí en el Consejo Editorial también tenemos
tipógrafos. Especialmente estoy pensando en Juan Carlos Cue, que tú conoces muy bien. Y él crea sus propios tipos de letra adecuados a algunas colecciones. Él es un gran creador de letra. Es una profesión, la tipografía. Eso es una profesión, y en el tema de cómo construir una biografía a partir de imaginar las imágenes, bueno, pues creo que es un trabajo espléndido el que hace Rocío. Una biografía, sobre todo, como tú bien lo dijiste, se hace con puntos clave, y bueno, Carlos Cerrejón llamaría a ellos los goznes, es decir, dónde es que cambia la vida de un personaje y lo lleva a otra etapa o a otro estadio, pero dentro de esos pedazos o periodos de tiempo, el personaje vive situaciones importantes también, y es lo que tú retratas, pero además está rodeado de personas, porque no son personajes que estén en un altar como una estatua. Nezahualcóyotl pues tuvo a su papá, el primer Ixtlilxóchitl, a su mamá, Matlaxiguatzin, tuvo una hermana, tuvo tíos, tuvo primos, tuvo tías, incluso. O sea, tuvo una vida real, aparte de lo que se cuenta de su historia como gobernante. Dicho de otra manera, Nezahualcóyotl se baja del pedestal, deja de ser estatua y comienza a ser un ser humano retratado para mostrárselo a los niños. Fíjate, eso me lleva a la estructura un poco, volveremos al libro porque hay otros detalles importantes, pero eso me lleva a la estructura. En lo que trazaste como estructura temática del libro, se narra la historia, pero al final estamos hablando de los descendientes. ¿Quiénes fueron los? Obviamente tuvo hijos, no sabemos si chorrocientos, seguramente, pero por lo menos ahí sabemos, tenemos líneas concretas que seguir. Y tú no solo hablas de los descendientes, sino también de otras cuestiones que perduran, es decir, del homenaje que se le rinde hoy como, entrecomillado, héroe nacional, porque ya no es del Estado de México, es identidad nacional. Entonces, ¿cómo concibes esto? Yo creo que la historia de Nezahualcóyotl, que es su biografía, bueno, quiero decir entre paréntesis que hacer estudios del periodo mesoamericano es dificilísimo, ¿sí? Hay que irse a fuentes, las mencionabas hace rato, ¿no? Bueno, tú dijiste el Códice Xolotl, la tira Quinatzin, los anales de Cuautitlán, la tira de Tepexpan, las relaciones de Alba Ixtlilxóchitl, y las ediciones que hizo de las obras de Ixtlilxóchitl Alfredo Chavero en el siglo XIX, o las de Edmundo O'Gorman en el siglo XX, que nos dieron más luz sobre Nezahualcóyotl. Todo eso está disponible, pero aún así hay partes que tenemos que imaginar. Y bueno, pues aquí se hace con texto y con ilustraciones. Ahora bien, su vida de Nezahualcóyotl está bien delimitada, creo yo, en 4 fases, y dentro de esas 4 fases es que fuimos viendo los momentos importantes. La primera, desde que nace en abril de 1402, según Alba Ixtlilxóchitl, hasta que es adolescente, cuando es niño tiene una preparación, como los nobles, porque pues es hijo del rey de Texcoco, de Ixtlilxóchitl, que viene desde el linaje de Xolotl, desde el siglo XII. Tiene esa educación esmerada en artes, en astronomía, etc. Luego pues tiene que sufrir las guerras, las primeras guerras tepanecas del tirano Tezosomoc, y es ahí cuando empieza a cambiar su vida, ¿no? Entre los 12 y los 16 años, hasta que allá por 1418 asesinan a su padre, y entonces ahí viene la segunda etapa de su vida, que es prácticamente la huida, que tiene que estar huyendo porque como es el heredero de Texcoco lo están buscando para matarlo. También. Y ese es un tema muy actual, porque es lo que seguimos viviendo hoy en día. Es un tema terrible que, como tú dijiste, había que narrar de una manera no irreal, pero sí un poco más amable. O sea, tuvo que recalar Nezahualcóyotl en Chalco, por ejemplo, resguardarse ahí un tiempo, luego ir con sus parientes en Tenochtitlán, hasta que por ahí de 1427 muere el tirano Tezosomoc,
deja gobernando a su hijo Tayatzin, el hijo menor. Se enoja Maxtla. Esto no es raro, porque en las dinastías del mundo prehispánico, quien sucedía a un rey no era el hijo mayor como en Occidente, era el hijo menor. Entonces se enojó Maxtla, el hermano mayor, mató a su hermano y se apropió del imperio tepaneca de Azcapotzalco, es decir, del trono de su padre Tezosomoc. Comenzaron las guerras, porque además asesinó también al Tlatoani de Tenochtitlán, Chimalpopoca, y comenzaron las segundas guerras tepanecas, en las que fue derrocado el tirano Maxtla, el nuevo tirano, duró muy pocos años, y por fin Nezahualcóyotl tomó su reino. Allá por 1431, ayudado por Tenochtitlán y su nuevo Tlatoani Izcóatl, y por Tlacopan y su Tlatoani Totoquihuatzin. A partir de ahí empieza, yo creo que el periodo más largo y el cuarto ya en la vida de Nezahualcóyotl, en el que florecieron las artes, en el que pudo dar rienda suelta a su actividad de ingeniero, de arquitecto, de poeta, de filósofo, solo por recordar algunas obras, ¿no? Por ejemplo, pero ojo que no vivió tampoco esos últimos 45 años aproximadamente en paz, porque también tenía que atender todo lo que estaba ocurriendo en el Valle de México. Es correcto, como integrante Texcoco de la Triple Alianza con Tlacopan y Tenochtitlán, bueno, pues también tuvo que intervenir en guerras, Nezahualcóyotl. Incluso, pues pueblos del Estado de México, Otomís y Mazahuas, fueron tributarios directos de Nezahualcóyotl. Más adelante, de su hijo de Nezahualpilli, ya Toluca y sus alrededores fueron tributarios de Nezahualpilli. Pero bueno, esa es otra historia. Nezahualcóyotl, por ejemplo, fue tan humano que se enamoró de la prometida de otro guerrero, de un general suyo. Sí, eso lo dice Miguel León Portilla en un libro que también editamos en el Fondo Editorial en 2016. Se enamoró de una doncella ya prometida a un amigo suyo. Entonces, ¿qué hizo Nezahualcóyotl? Mandó a su amigo a la guerra y su amigo murió en la guerra. Sí, aprovechó su puesto como gobernante, se excedió un poco. Sí, se excedió. Cuestionar. Pero el karma lo alcanzó, porque el heredero que tuvo con esta doncella, con esta princesa, murió y no pudo heredar su trono. Lo heredó uno de sus hijos menores, Nezahualpilli. Pero por lo demás fue un gran ingeniero, constructor. No hizo, por ejemplo, un acueducto ya en tiempos de Iluicamina, de Moctezuma. Iluicamina hizo un acueducto de Chapultepec para llevar el agua a Tenochtitlán. En el lago de Texcoco, porque además hay que decir que muy acertadamente Rocío ve toda esa naturaleza, pues claro, Nezahualcóyotl vivió en pleno el lago de Texcoco y los lagos de la Cuenca de México, del Valle de Anáhuac, escenarios que seguramente fueron hermosos, impresionantes, y era tan extraordinario el lago que tenía aguas saladas y aguas dulces, y él construyó un dique para separar las aguas y también para evitar que se inundara Tenochtitlán. Todavía hoy en Ecatepec se puede ver el llamado Albarradón, que es parte de este dique. Pero por lo demás, ahí en Texcoco pues construyó plazas, jardines, el templo mayor, muy a la usanza de la época, tal vez más majestuoso que el de Tenochtitlán, y un espacio sagrado para él. Ese fue fantástico. Donde él se dedicaba pues a filosofar, a hacer poesía, el Inxóchitl, Incuicatl, la flor y el canto, ¿no?, que significa poesía. Que este jardín se llama Texcotzingo, es una zona arqueológica que se puede visitar ahí en Texcoco, significa Texcoco chiquito, y ahí pasaba sus días Nezahualcóyotl cuando no estaba en invasión, cuando no estaba viendo temas burocráticos, pues ahí se la pasaba pues haciendo poemas, ¿no? En el libro se incluyen dos poemas, déjenme rápido, por ejemplo: por fin lo comprende mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. Y el otro: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces, amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero más amo a mi hermano, el hombre. Que bueno, que además lo encontramos en el billete de 100 pesos, ¿no? Muy pequeñito. Aquí hay una cuestión muy importante, muy relevante. Pues si uno visita hoy el sitio de Texcoco chiquito, que es donde Nezahualcóyotl ideó
reunir aguas que bajaban de otras partes para irrigar todas las tierras y tener alimento, tener sus jardines, sus albercas para criar peces, es decir, un jardín donde él elevaba el espíritu. Lo importante, si uno lo visita hoy, ves unas planicies, unos cerros y unas planicies secas. Sí. ¿Sí? Sin embargo, se alcanza a apreciar la estructura de piedra de todo este sistema hidráulico que es muy impresionante. Y aquí lo importante es que el lector actual tiene que entender que ese lugar, si se volviera a reactivar, volvería a florecer porque la tierra es prodigiosa. ¿Sí? Podría volver a ser un gran bosque. De hecho, Rodrigo, uno de los magníficos bosques de la Ciudad de México, hoy lamentablemente en recuperación porque está muy enfermo, pues es Chapultepec. Y Chapultepec, la mano de Nezahualcóyotl está en Chapultepec. ¿De qué manera? Ahí en el acueducto que ya mencionábamos, esta fue una primera obra. La época de Moctezuma y Luicamina fue muy complicada. Se inundaba la Ciudad de México y las inundaciones, pues paradójicamente traían muchas enfermedades, incluso había un término, el año conejo, si mal no recuerdo, 1452, se decía todo sea conejo porque ahí venían las epidemias por las inundaciones. Entonces, ¿cómo hacerle para que no pasara eso? Pero volviendo a Chapultepec, ahí se pueden encontrar árboles, por ejemplo, ahuehuetes y otras especies plantadas en tiempo de Nezahualcóyotl, es decir, en el siglo XV, porque él, pues, con esta costumbre que tenía de levantar jardines hermosos, pues vio que Chapultepec se prestaba para ello. Además, bueno, pues hay que recordar que en aquella época, pues era un cerro, ¿no? El Cerro de los Chapulines. Pues seguramente era como otros cerros donde abundaban estos animalitos, pero ahí yo creo que habían demasía y por eso le pusieron Chapultepetl, y ahí se prestó para que se hiciera un enorme jardín en todo el cerro. Entonces Nezahualcóyotl también aprovechó esa circunstancia y lo mismo que hizo en Texcoco lo replicó ahí en Chapultepec. Entonces, hay un episodio, perdona que lo acabo de recordar. Hay un episodio muy curioso cuando Maxtla asesina a Chimalpopoca, ordena perseguir a Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl está protegido en Tenochtitlan por ser familia, y hay un episodio que narra Huetzilizóchitl donde dice que recibe al emisario de Maxtla, y él, Nezahualcóyotl, hace una estrategia que es como de mago, ¿sí? Como de ilusionista, y trata de crear un efecto para que el mito de su inmortalidad corra en todos los pueblos. Entonces hace un teatro donde él en una habitación lo recibe con flores y regalos al que venía a apresarlo, y en ese momento lanzan una humareda y Nezahualcóyotl desaparece, y el otro piensa que es un fantasma, ¿sí? Un espectro. Entonces él también utilizó estrategias de guerra muy interesantes, y eso le valió mucho, pues, tanto la simpatía de los diferentes pueblos como ventajas para recuperar su reino, ¿no? Esa fue una de ellas. Yo lo que podría decir, ¿no?, ahí es que Nezahualcóyotl era un mago del escapismo. Sí, sí lo era. Me recuerda un poco a Fray Servando Teresa de Mier, que se escapó de todas las cárceles donde estuvo. Nezahualcóyotl en una década, ¿sí?, tuvo que aprender a hacer este tipo
de teatros, ¿no? De artilugios, Pantallas, de ilusiones, para escapar. Y efectivamente la historia que cuenta Ixtlilxóchitl, que así como nosotros ponemos de nuestra cosecha, Ixtlilxóchitl también puso de su cosecha, por supuesto. pero bueno, lo damos por válido todo. Y él se escapó de las manos de Maxtla, y tanto se enojó Maxtla que por eso asesinó al tercer tlatoani mexica, Chimalpopoca. Ahora, con esto quiero decir también que lo que nos ayudó a hacer Rocío con sus ilustraciones fue un libro de aventuras. Un libro de aventuras para niños. Pues eso es lo importante. Y volvemos a un detalle muy interesante, que es el libro físico. Todo está pensado, todo está planeado, todo está ideado, calculado. ¿Nos puedes hablar de qué es un formato de libro? O sea, sabemos que esto es una colección y se tomaron decisiones para que la colección tuviera una uniformidad. Pero en el caso muy concreto de este libro, ¿qué características tiene? ¿Qué significa que esto de aquí brille en la portada? ¿Qué significa que tengamos estas imágenes antes de que empiecen los textos? Es decir, ¿por qué se siente como cartón, como cartulina? ¿Cuáles son las características? ¿Nos puedes contar eso? Bueno, en este caso estamos pues hablando de un libro pues destinado para niños, entonces la idea es que dure bastante, sea manipulable y no se destruya fácilmente, ¿no? Entonces, pues bueno, cada material tiene su razón de ser, ¿no? Esto que dices de esta cartulina que vine al principio, pues son unas guardas que de alguna manera introducen, pero también protegen el cuerpo de la obra, ¿no? Los dibujos de las guardas son tuyos. Sí, y de hecho me basé en este códice Xolotl para introducir como habla de la vida de los ancestros de Nezahualcóyotl, introduzco con ellos el comienzo de su vida, el comienzo de su historia, ¿no? Entonces, pues esta colección justamente trata de usar absolutamente todos los elementos que contienen la historia y también usamos las guardas, ¿no? El formato estuvo pensado, fue pensado para que pudiéramos tener ilustraciones de doble página, ¿no? Para que se tuviera una conexión o combinación con el texto y pudiera verse como un formato apaisado al abrirse, ¿no? Ahora sabemos que tú no usas las técnicas prehispánicas para dibujar, no. Pero tienes a la mano pues gouache, acuarela, acrílico, 1000 técnicas diferentes, tinta incluso, o sea, tienes que tomar una decisión. Y ya tomaste la decisión sobre la cromática o el color que va a predominar, y tal vez tienes las imágenes y los bocetos de lo que quieres pintar. Y después, ¿cómo decides en qué técnica y qué técnica usaste en este libro? Bueno, este libro utilicé acrílico. Acrílico lo combiné un poco con ilustración digital. Por ejemplo, para las guardas, para hacer los trazos de esta introducción de la que hablábamos, pero el resto del libro está hecho con acrílico sobre un papel de algodón. La decisión pues es muy también por una cuestión práctica, aparte de querer dar como esta sensación de algo hecho a mano, porque es una técnica que a mí me parece muy amigable, en la que podía también resaltar ciertos tonos, como los que hablábamos, los verdes y los azules, y entonces me pareció... Pero es una técnica de secado rápido y también exactamente. Si te equivocas por algún motivo, porque tienes un sobresalto y se te sale la línea... Claro, es muy práctico trabajar con el acrílico. Otro dato que nos puede sorprender y que está en el libro
es que ese lago de Texcoco haya tenido de 2 a 3 metros de profundidad, no más, como una alberca, que subía y bajaba según la temporada. Pero en fin, estos son los detalles que están inmersos en un libro. Rocío Solís, ilustradora, diseñadora gráfica, artista plástica, repito, uno de los pilares del diseño, del departamento de diseño editorial del FOEM. Rodrigo Sánchez Arce, historiador, como ustedes verán, conoce el tema a fondo porque lo ha estudiado, porque lo ha vivido. ¿Sí? Lo he estudiado un poquito. Mi nombre es Alejandro Pérez Sáez, en el momento soy editor del FOEM, pero yo quiero dejar en boca de Rodrigo, porque él es experto en eso, que nos despida de esta transmisión, de esta invitación a la lectura y al conocimiento de un nuevo libro de Nezahualcóyotl, el rey poeta, una historia de México. No, pues muchas gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia por haber invitado al Estado de México a formar parte de esta 33ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Vamos con el acervo del Fondo Editorial Estado de México con nuestras novedades como esta de Nezahualcóyotl, de la que platicamos. También participan en esta feria la Universidad Autónoma del Estado de México, el Colegio Mexiquense y el Centro INA. Estado de México, el Ayuntamiento de Toluca, todos nos reunimos para lograr que nuestra participación como entidad federativa en esta feria pues sea lo mejor y lo más atractiva posible. Muchas gracias. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes. Gobierno de México.